Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño, mi colágeno. ¿Cómo estás, corazón? Richard, y esa corona, corazón. Es el mes de julio, cariño. Es mi mes, mi cumpleaños. Por eso que tengo esta corona, corazón. Porque yo lo valgo, ¿vale? Porque yo lo valgo, mi querido Acuario. Muy bien, corazón. Me siento yo que sé, como la música de quinceañera. Ahora despierta la mujer que en mí dormía y poco a poco se muere la niña. Despierta la mujer de quinceañera. Yo no sé. Muy bien, Acuario. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, cariño. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal para lecturas, no. En la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos. Vamos a ver qué me dice el oráculo, Acuario. El Jam, cariño. El número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Acuario, que Papá Dios te va a dar lo que es una oportunidad. Tómalo de una forma general. No todo tiene que ser amor, cariño. Puede ser una oportunidad en el trabajo, una oportunidad lo que es en la salud, una oportunidad de contacto, una oportunidad en el amor también. Pero vas a tener lo que es una oportunidad, cariño. Vuelves a empezar, Acuario. Vas a resurgir como el ave fénix, más poderosa, cariño, y más venenosa también. Muy bien. Carta guía, carta consejo, y más venenoso. Carta guía y carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la justicia. ¿Sabes qué siento, Acuario? ¿Sabes qué siento, Richard? Que, cariño, siento que el karma llega a tu vida de una forma pacífica, ¿vale? Siento también, mi querido Acuario, que se va a hacer justicia lo que es en tu vida. Siento que todo se pone lo que es en equilibrio. Siento que la parte legal va a estar lo que es a tu favor. A tu favor, Acuario. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la justicia, cariño. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Libra o vas a lidiar con un Libra. La carta de la rueda, Capricornio. La carta de loco, Libra, corazón. Te siguen los locos y las locas. Me sale lo que es la templanza, Sagitario, Acuario. Y cierras con un Aries, cariño. Cierras con un Aries. No sé por qué siento, mi querido Acuario, que estás lidiando con un Libra. Ay, por Dios, cariño, vas a terminar loca. Vas a terminar loco. Porque los Libras piensan mucho. Piensan. Puede pasar 10 años, 20 años, 30 años, 500 años. En la otra vida siguen pensando, cariño. Por favor, mi querido Acuario. Tú eres Acuario, tú eres libre como el viento, peligrosa como el mar. Tú eres como una hoja seca que se deja llevar por el viento, cariño. Y Libra te va a detener. ¿Qué estás haciendo con un Libra? Richard, es que lo amo, Richard. ¿No te das cuenta que lo amo? Me da igual que piense. ¿Verdad? A ver, iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? La letra T. La letra V, la letra G, la letra H, mi querido colágeno. Quiero ver cómo están tus energías. A ver, Acuario, vamos a ver, corazón. ¿Cómo están las energías de Acuario? ¿Cómo están las energías de Acuario? Esta. Cariño, por Dios, me dice Richard, quiero salir de viaje, quiero desconectar, quiero salir de casa, me voy de antro, Richard. Cariño, por Dios, ¿quieres acelerar las cosas ya? ¿No será, mi querido Acuario, que a lo mejor me dice Richard, necesito estar en los brazos de Pepe Lucho, necesito estar en los brazos de la Lupe? O hay una persona, cariño, que quiere volver a tu vida y esto va a ser, pero ya, cariño, va a ser ya. Muy bien. Pero sobre todo también, mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros se me van de vacaciones. Invítame, invítame, ya, como Perú. Ay, mi linda gente de Perú, los quiero. Vamos a continuar, corazón. A ver. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido colágeno. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude.
Muy bien, corazón. En primer lugar, mi querido Colágeno me dice, dile por favor que cuide a mi hijo o a mi hija, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Puede ser una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal o simplemente la energía de él o de ella. Me dice, dile que cuide a mi hijo o a mi hija. Dime, mi querido Acuario, si tú en tu casa hay como un pasillo, como un callejón, y en ese callejón, cariño, como que tú sientes una energía, me dicen. Puede ser que inclusive tienes lo que es en la parte de arriba como una lucecita, como un foco o un candelabro. Siempre cuando tú pasas, mi querido Colágeno, posiblemente esa luz parpadea o se apaga también. Richard, llamé lo que es a un electricista, lo ha arreglado, todo está bien, o revienta las bombillas, cariño. Puede ser. Entonces, ¿por qué te digo esto, mi querido Colágeno? Porque siento que hay una energía que está ahí, justo ahí, ¿vale? En ese pasillo de tu casa, puede ser un callejón o un pasillo largo, y tienes como una luz ahí. Esa luz a veces parpadea, esa luz de repente a veces se revienta la bombilla, el foco, etcétera, etcétera. Es muy importante, mi querido Colágeno, si tienes de repente mascotas o niños también, pongas algún tipo de seguridad, ¿vale? En tu puerta o algo por el estilo me están diciendo. Solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Quizá de repente por eso la energía me decía, dile que le cuide a mi hijo o a mi hija, ¿vale? Es lo que me han dicho, Colágeno. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. A ver, mi querido Acuario, ¿cómo están las energías para vosotros? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi querido Acuario, que Dios Universo me ayude. Las cartas como han salido, pero todas se han caído. Déjame tomar. La carta del sacerdote o de la sacerdotisa, mi querido Colágeno. Sí, nos hablan de una persona que es muy espiritual. Puede ser un padre, puede ser una madre también. ¿Ves? Pero dependiendo de la carta que salga al costado, también puede tener otro significado. Vamos a ver. Voy a barajear. Que Dios Universo me ayude. ¿Por qué me sale esa carta del sacerdote o la sacerdotisa? ¿Por qué me sale esa carta? Tenemos lo que es la carta del As de Oros, la carta también del 9 de Bastos, la carta del 9 de Oros, la carta del 7 de Espadas. Vale. Para un grupo de ustedes, mi querido Colágeno, posiblemente tú quieres tu liberación. O posiblemente me dice, Richard, estoy lo que es en un divorcio, ¿vale? Siento, cariño, que las leyes van a salir lo que es a tu favor. Entonces, tranquilo o tranquila, ¿por qué? Porque tenemos la carta de la sacerdotisa y aquí hay una celebración, ¿ves? Hay una celebración. Y como tenemos lo que es la carta del oráculo, que es el Jam, nos están diciendo, cariño, que vas a tener una oportunidad de volver a empezar otra historia. Muchos de vosotros, mi querido colágeno también, tranquilamente puede ser que estás teniendo actualmente problemas económicos, me dicen. Y a lo mejor de repente tú esperabas más de los demás. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, cuando yo tenía dinero, yo compartía con ellos o con ellas. Ahora que tengo este pequeño problema o este gran problema, pues simplemente ellos te ignoran o buscan algún tipo de pretexto, ¿vale? Puede ser que te digan, ay, he hecho gasto, y luego estás viendo lo que es en sus redes sociales, que se ha comprado un coche, ¿vale? O se va de vacaciones. El otro mensaje también, mi querido colágeno, a lo mejor de repente puede ser que muchos de ustedes han sido buenas personas, han emprestado lo que es un dinero y esta persona pues simplemente no te lo devuelve. Es muy importante cuando tú quieras hacer algo relacionado con el dinero colágeno, hazlo todo con documentos, ¿vale? ¿Para qué? Para que te evites problemas. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, veo que las discusiones o los líos que tú estás teniendo en tu vida también puede estar relacionado con herencias, trámites legales o documentos. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas, mi querido colágeno. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? La carta del 5 de pentáculos, la carta del 6 de copas, la carta de la rueda, la carta también de la reina de pentáculos, un hito más, y cierras con la carta de la luna. Cariño, yo lo que siento, mi querido Acuario, existe una persona o se está sacrificando mucho por los hijos. A lo mejor de repente me dice, Richard,
Mi pareja tiene que trabajar lo que es en el extranjero, tuvo que viajar lo que es en el extranjero o fuera de casa. ¿Tú crees que esta persona aún me ama? ¿Tú crees que esta persona extraña a los hijos? Sí, cariño. Extraña a los hijos, ¿vale? Y aún te ama también. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tenemos hijos, pero estamos lo que es en la distancia. Esta persona te ama, esta persona te extraña. Pero también, cariño, veo que este chico o esta chica trabaja mucho. Trabaja mucho, corazón. La carta de la rueda, la carta de la reina de pentáculos me dicen, esta persona, cariño, te va a corresponder bien. Su energía de él o de ellas es buena. Es buena. No busque los 5 pies al gato, me dicen. No llames a la mala energía, a la mala vibra. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, nosotros estamos separados actualmente, ¿vale? Y posiblemente puede ser que tú estás luchando por algo legal. Puede ser manutención o algo que te debe esta persona. ¿Tú crees, Richard, que esta persona me va a dar ese dinero o lo que te hace falta? Porque me ha dicho que actualmente no tiene trabajo. Es verdad, actualmente no tiene trabajo, cariño. Y esta persona luego te va a corresponder. Luego te va a dar lo que es tuyo, lo que es en la parte económica o lo que es en ayuda, cariño. O te va a devolver lo que es tuyo también, ¿vale? Entonces, no busque los 5 pies al gato, me están diciendo, mi querido colágeno. Veo que hay una persona que posiblemente te va a explicar o te va a decir, quiero que comprendas, quiero que entiendas, esta es mi situación, pero yo tengo sentimiento por ti. Vamos a suponer, Acuario, que tú me dices, Richard, es un amor secreto. Esta persona tiene lo que es una relación, yo tengo lo que es una relación, pero yo estoy dispuesta, Richard, yo estoy dispuesto porque tú eres intenso y intensa, Acuario, a dejar a mi pareja y estar con él o con ella. Esta persona, cariño, no está en la misma situación que tú. Esta persona necesita tiempo o posiblemente hay hijos, corazón, y es una decisión muy fuerte que tiene que tomar. Pero Richard, el amor lo puede todo. Yo también tengo hijos, pero sin embargo quiero estar con él o con ella. Bueno, cariño, cada uno tiene sus prioridades. Es esto. A lo mejor de repente para ti tu prioridad es el amor y para esta persona su prioridad son los hijos. Pero no quiere decir que no te quiera, cariño. Entonces, paciencia, paciencia. Vamos a ver, corazón, que nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Colágeno, corazón. Te noto intensa, te noto en plan Soraya, de Mariela del Barrio, cariño. Te noto así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo decir la palabra. ¿Qué haces con ella, Nandito? ¿Qué haces? Ay, por Dios. Hay palabras que no puedo decir por YouTube. Tengo que taparme la boca. Quiero soltar veneno y no puedo, cariño. Me limitan. Vamos a ver. A ver, mi querido Acuario, vamos a ver solteros y solteras. Vamos a ver. Me dicen, la carta del diablo, la carta del 10 de bastos, la carta del 5 de espadas, la carta del 6 de copas. Vale. Mi querido colágeno, extrañas a una persona, pero mucho, mucho. Richard, necesito otra vez sentir su aliento. Necesito tenerlo. Quiero sentir su olor, Richard. No usa desodorante, cariño, pero es lo que me gusta, Richard. Es lo que me gusta, ese olor. Ese olor a rancio, me encanta. A sudor, a hombre, a macho, me encanta, me encanta. Cariño, extrañas mucho a una persona con la cual vosotros han tenido algo pasional, ¿vale? Lo extrañas, cariño. Ay, Richard, si tú supieras, Richard, de verdad. Ay, Richard, si te contara los sueños, no me lo cuentes por aquí. Tú solamente di, I love you, ya está. I love you, YouTube, I love you, YouTube, nada más. Veo, corazón, que así como tú lo extrañas, esta persona también te extraña, ¿vale? Te extraña. Pero yo veo, cariño, que vosotros por el momento puede ser que no han hablado de relación, no han hablado para tener lo que es algo formal. Y posiblemente esta situación, cariño, pues te tiene un poco nervioso, nerviosa, mi querido Acuario. Pero si tú me dices, Richard, bueno, Richard, ¿tú crees que en el futuro vamos a estar como pareja? Porque, Richard, nadie es como él, Richard, nadie es como ella. Vi la luna, vi el sol, vi el universo, Richard, por Dios, cariño, ¿no has visto el futuro? Dime si voy a llegar al 1.000.000 de suscriptores. Corazón, me dicen, aunque en este momento, mi querido Acuario, las cosas no pintan tan bien, pero vosotros de vez en cuando quedan para jugar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita, no me acuerdo más, ¿vale? De Portugal, que sepa bailar, que sepa cocinar, que sepa hacer la siesta, no me acuerdo más, cariño, pero vale.
En un futuro, cariño, ustedes van a tener lo que es una relación porque vosotros sois almas gemelas. Simplemente deja que las energías se pongan en orden, ¿vale, Richard? Pero no aguanto un día más, Richard, no lo aguanto, lo quiero, lo quiero. Relax, relax, que tus hormonas te tienen loca. Tus hormonas te tienen loco, cariño. Relax, lo vas a tener, pero relax. Yo te veo ya. Histérica, histérico eres. Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi querido colágeno. Este chico está loco. La carta del 6 de espadas. La economía va a mejorar cuando tú hagas un viaje o simplemente tienes que salir de tu zona de confort. Sí, tienes que firmar un documento, cariño, tienes que hacer un trámite legal, mi querido colágeno. La carta de la sota de oros y la carta del 8 de oros. Esa propuesta, ese comentario, lo que te han dicho de ese proyecto, de ese trabajo, la cual tú tienes que dejar tu zona de confort, cariño, ese proyecto es positivo, porque cierras con la carta del 8 de oros. Es positivo, pero implica un viaje, implica un desplazamiento, implica que dejes algo, ¿vale? Muy bien. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. La música lo canta Miguel Gallardo, pero también le canta tu potrillo, cariño. Sí, Alejandro Fernández de México. I love you, México, cariño. Dice, es así. Fuiste ave de paso y no sé ¿por qué razón? Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la locura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Por Dios, corazón, búscalo en YouTube, te va a encantar, ¿vale? Cántalo en mi nombre, cariño. Muy bien, vas a ver las características para que vea que yo lo pongo intensidad en todos los signos. Me miren o no me miren, sean punteros o no sean punteros. Lo pongo intensidad, cariño. Valórame, vamos a ver si llego al millón. Ay, me hace tanta ilusión, yo no sé qué haría. Tengo la placa dorada, no sé, cariño. Yo estoy soñando, estoy visualizando ya. Yo ya estoy visualizando. Vamos a ver las características. Acuario. Vamos a ver. Me dicen, la carta del 9 de copas. Siento que estás esperando a una persona que posiblemente se libere de una situación. Puede ser divorcio, puede ser que a lo mejor me dice Richard, está en otro país, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, haría un gran cambio y es por amor. Puede ser de contextura gruesa, grande, puede ser que se pinte el cabello, natural o pintado, ¿vale? Puede ser elemento agua. Otra vez elemento agua. Sí, cariño, muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento un escorpio, a lo mejor te lo he dicho sin querer. Muchos de ustedes, cariño, están esperando que una persona deje algo y lo haga por ti. Este hombre o esta mujer puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado. Puede ser que me diga Richard, le he dado tantas oportunidades y esta es la última. Haces bien, cariño. La carta también de la reina de copas. Hay una persona de elemento agua que posiblemente te extraña. Esta persona ya tiene familia, mi querido Acuario, pero veo que esta persona a lo mejor de repente te está llamando con número oculto, mensaje de texto que tú no sabes de qué número es, etcétera, etcétera. Esta persona, cariño, inclusive puede ser que te da lo que es una sorpresa y te visita. Aunque en estos momentos no sabes quién es, siento que te quiere visitar, mi querido colágeno. Tranquilamente esta persona puede ser también que maneje una moto o a lo mejor de repente tiene hijos que manejan moto, mi querido colágeno. Vamos a ver con qué arcángel vas a estar en esta semana, que es muy importante, ¿vale? Acuario, Acuario, Acuario. Me dicen, armonía relacional. El arcángel Raguel. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía solución. El arcángel Raguel, cariño, está contigo. Y el otro mensaje, corazón, muy pronto vas a encontrar solución a tus problemas. Ten fe, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, Acuario. Bendiciones de corazón y sé feliz. Hasta la vista.